Bueno, aquí estamos en este podcast de la Red Network. Estamos aquí visitando y viajando por Argentina. Estamos ahorita en Uruguay, Montevideo. Así que decidimos grabar este podcast súper natural, en un café. Estamos platicando y analizando y pensando y soñando de cosas. Así que dijimos, ¿sabes qué? Hay que grabar algo, porque creo que puede ayudar la conversación a otros pastores, otras personas y líderes, como nos ha ayudado a nosotros. Así de que, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Estamos en Patrimonio Café. Patrimonio Café. Acá cerca de Montevideo. Zona centro de Montevideo. Sí. Encontramos este espacio que lo viste hace un ratito y está muy bien, muy bueno. Así es. A unas horas de partir para Argentina, después Chile, pero estamos aquí tomando café y platicando y viendo en análisis tal vez cómo hemos aprendido. Ayer tuvimos una reunión con pastores aquí en Montevideo y el sábado pasado en Argentina. Así que bueno, estamos ahorita con muchas ideas y también lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y demás. Y aquí mi hermano David de México aquí con nosotros. ¿Qué onda, Sean? Aquí andamos, todo tierras uruguayas. Uruguayas. Todo bien. Una de las cosas que estábamos platicando y ya para empezar a entrar en materia es sobre muchas cosas, la verdad. Así de que sobre plantación de iglesias, sobre desarrollo de líderes, pero nos llega el café aquí, excelente. Bien, gracias. Bueno, perdón, entró aquí el muchacho del café, pero estábamos hablando sobre lo que estamos aprendiendo, lo que hemos estado platicando estas horas y estos días sobre plantación de iglesias, líderes de iglesia en Uruguay. Y bueno, ¿qué impresiones tienen? Vamos a hablar un poquito aquí de Uruguay porque está más fresco. ¿Qué impresiones han tenido? ¿Cómo estuvo la reunión ayer? Estuvo buena, estuvo muy bien, muy interesante. Muy desafiante todo lo que está sucediendo aquí en Uruguay. Pero a la vez veo mucha oportunidad de reinventar la cultura de la iglesia local en esta parte del mundo, ¿no? Lo que se me hace bien impactante es que estamos a 1 hora de Argentina y todo es súper diferente. Sí. Muy diferente, muy diferente. Eso se me hace bien interesante porque sí es otra mentalidad, es otra realidad histórica muy marcada. Entonces, y obviamente por consecuencia pues afecta mucho la realidad de la iglesia local, ¿no? Sí. Son realidades muy diferentes, entonces muy interesante como... Y luego algo interesante que estamos platicando sobre el desafío que hay. Estamos hablando ahorita del desafío de poder seguir avanzando, el desafío de las iglesias y líderes aquí, vamos hablando de Uruguay un poco, yo sé que se aplica a otros países también, pero aquí de que no hay iglesias muy grandes. Promedio 50 personas por iglesia. Por iglesias, hablamos de unas 2.000 en el país, nos están diciendo sí, unas 2.500 en el país, un 7-8% de protestantes aquí en Uruguay. O sea, los números son bastante duros y bajos según la perspectiva de los pastores que nos compartían ayer. Y hablando de una tierra dura. Ajá. Hablaron de una tierra difícil, por eso acá David mencionando la oportunidad que hay de hacer cosas nuevas. Claro. Y muchas veces el hablar de tierra dura puede ser un justificante para no poder innovar, para no poder cambiar, para no poder en realidad ir, ¿no? Así que, pero sí, hay un desafío como en otros países, aquí en Uruguay, yo en lo personal también me siento un poquito, wow, o sea, sí se siente, eso también es porque tiene un factor espiritual también. Pero bueno, como líderes y todo, creo que también hay una oportunidad. Estamos hablando de nosotros como líderes, estamos hablando de la estructura también de las iglesias que hay aquí, hay mucha tradición, pero en fin, ¿cómo vemos? ¿Qué podremos hacer o qué piensan ustedes para poder seguir, ayudar y avanzar y cómo poder llegar a empujar la iglesia aquí? ¿Sabes qué? Ya para meternos en el tema y lo que veníamos hablando antes, una vez escuché esta frase que es dura, pero me parece que viene con lo que veníamos hablando, que dice que el problema siempre es el liderazgo, pero la solución también es el liderazgo. Y nosotros antes de estar acá hablamos de cuáles son las cosas que el líder no le está permitiendo crecer. Lo mismo eso va a suceder en su iglesia local, ¿no? Y estuvimos hablando, bueno, cómo destrabar eso, qué son los pasos que tenemos que seguir para seguir creciendo primero como líderes y que eso se lleve a nuestra iglesia local. Sí. Y porque todo empieza de uno. Y creo que la sensación que nos hemos dado, no nomás aquí, pero hablando con otros líderes, es de que tal vez sí, a lo mejor no hay un crecimiento,
Pero muchas veces, y esa es una pregunta que en los cursos vamos a hablar, ¿estamos haciendo lo mismo siempre? Y estamos siempre, y estamos queriendo ver otros resultados haciendo las mismas actividades, las mismas cosas como iglesia. Hablamos de empatía, eso es algo muy punto que ahorita estamos hablando abajo. Es que abajo era un podcast ya, ahorita estamos tratando de recordar, reeditarlo. lo que estábamos platicando por un par de horas, pero ¿cómo hablamos de empatía, no? Que muchos estamos hablando aquí en iglesia, haciendo iglesia como líderes, pero de este lado de la sociedad no hay esa conexión y no podemos alcanzar. Love Revolution, salió la idea. Lo que decía es de que siempre que nosotros, a mí me ha tocado ver diferentes lugares y siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que aquí la iglesia está súper difícil. New York City, ¿no? New York City. Washington D.C. Washington D.C. Muy Mexico difícil, City, ¿no? sí. Ciudad de México, no, es que la gente acá en el norte de México es más materialista. O vas a Europa, en Alemania, o olvídate, no se puede. Entonces, todos decimos lo mismo de las ciudades que estamos. No es que no sabes en Argentina qué difícil. O sea, y yo pienso que puede ser que sea un porcentaje de razón. Sí, definitivamente hay desafíos sociales en cada cultura y en cada comunidad donde se plantea una iglesia. Pero ahí es donde entra la capacidad de liderazgo, creo yo, para poder definir la realidad. Bueno, desde dónde estoy partiendo. Si tú quieres traer una iglesia ya con una estructura que funcione en otro lugar, a lo mejor o el modelo que tú aprendiste, llegas a una tierra donde a lo mejor no están ahí, o a lo mejor están más adelantados o más atrasados. O sea, aquí el reto que tiene uno como líder es poder definir la realidad y conocer bien y desarrollar en base a donde estás, en vez de empezar a desarrollar, decodificar los pasos, etapas de involucramiento con la gente. Ahorita que es el Love Revolution, tarde en la mañana, porque muchas veces lo que todos, yo lo miro así, ¿no? A veces, cuando estábamos chiquitos, que nos enfermamos tú y yo, no sé, mi mamá, tómate este jarabe. Aquí también dicen jarabe. Sí. Y ese jarabe estaba bien malo, ¿no? Así de que no querías tomarlo porque no te gustaba y corrías, y para que te dieran el jarabe era como que no, está bien malo, pero te lo tomabas y pues te aliviabas. Pero muchas veces cuando empezaron a sacar jarabes en México como con monitos, con caricaturas y todo, de repente era como que te acercabas un poquito y te aliviabas. Entonces ese jarabe a lo mejor yo no entiendo que me va a aliviar porque no lo veo así. Entonces muchas veces nosotros sabemos todos que la iglesia es la esperanza del mundo. Sabemos que muchos de los problemas que existen sociales en el mundo, de todo tipo, desde la pobreza hasta el materialismo, todos los problemas pudieran traer solución con Jesús en la vida de cada persona. El único tema que yo creo que como desafío que tenemos como líderes es poder generar puentes de empatía para saber dónde está la gente. Si una persona no entiende el concepto de Dios, ¿por qué le quieres establecer a fuerzas la cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a desarrollar etapas y puentes de empezar a conectarlos del paso 0 al paso 1, al paso 2, ahí es donde a veces uno como líder tradicional de repente piensa, no, es que voy a comprometer el evangelio. No estás comprometiendo nada más estás comportándote como un ciudadano normal que está amando a las personas, creyendo en las personas y sirviendo a las personas. Simplemente con eso se rompen muchas barreras. Dentro de lo que como una vez escuché que decía John Maxwell en un libro hace mucho, decía, a la gente no le importa qué tanto sabes hasta que no sabe qué tanto te importa. Entonces creo que de repente cuando tú desarrollas una revolución de amor, de servicio en las comunidades, no hay ser humano que se resista a actos de servicio generosos. No hay ser humano que se resista a cañonazos de amor. Creo que esos puentes, esas etapas, creo que va a ablandar mucho el territorio. Obviamente que sabemos que hay un factor espiritual, obviamente que también está, pero tangibilizar el amor de Jesús a la vida cotidiana de la gente, porque es un puentezote, ¿no? Entonces muchas veces pasa, pues hemos ido a ciudades, en Washington D.C. o otro tipo de ciudades grandes, que de repente el pastor, hemos hablado con muchos pastores, no, es que tienen que entender la verdad. Pues sí, pero si no tienen el concepto de Dios establecido en su vida desde niños, no van para ellos esa no es una verdad. Para lo que para ti es una verdad, para ellos no es una verdad. Entonces, a veces una vez escuché a un predicador hace mucho tiempo que nosotros tenemos que predicarle a las personas entendiendo que no saben lo que sabemos, y que no creen lo que creemos. ¿Cómo le predicas a alguien que no cree lo que tú crees? ¿Cómo le predicas a alguien que no sabe lo que tú sabes? Entonces, son muchas cosas que yo creo que se tienen que desquebrajar para poder nosotros generar
una empatía y generar esos puentes empáticos para apoyar a la gente al siguiente nivel desde el punto de partida. A lo mejor el punto de partida al principio ni siquiera es hablar de Dios, simplemente involucrarte. Y me resuena esta frase que escuché una vez de un pastor que decía: el liderazgo es el privilegio que se gana sirviendo. Entonces es donde yo digo, en esos lugares tan duros, no nomás no estoy en Uruguay, en todas partes donde sí. o en cualquier, si tú haces una revolución de amor y servicio en la sociedad, es casi imposible que no se empiece a generar una influencia. Una vez que se genera una influencia, ellos van a querer seguirte y por consecuencia vas a reproducir lo que hay en ti en ellos. Total, sí. No, y creo que ese... Termino con esto. Porque vamos empezando apenas. A veces enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Entonces, son dos cosas que de repente tienen que estar ahí en la mesa, ¿no? Sí, y a veces esas líneas no están alineadas y creo que es súper importante. Y creo que algo que hablando ahorita la frase revolución de amor, es algo que salió hace ratito y... Es un libro de James Mayer. Cuando el amor de Dios, y eso es lo que creemos, es irresistible. Es algo de que gente necesita ser expuesta. Y me encanta tal vez el poder navegar y hablar esto de la empatía, de poder ver que a veces estamos nosotros, vamos a hablar hablando en iglesia, ¿no? Gente que a lo mejor va a estar viendo, escuchando, de que quiere abrir una iglesia o está en una iglesia existente, y vamos a hablar de abrir una iglesia. Hey, voy a hacer el plan, lo cual es buenísimo, pero aquí está, vengan, aquí porque o vamos a llegar a una ciudad y vengan porque vamos a hacer una iglesia de esta manera, con este modelo y con esas cosas. Pero lo brincamos esa empatía o esa manera de poder ir a donde la gente está. Primero, antes de... Porque es como la gente va a llegar. Es como las personas van a llegar. Es como Jesús iba caminando a hacer milagros. Iba conectando con personas. Y creo que eso es algo bien importante. No poner los programas arriba de personas. No nada más hacer... va a ser el plan para poder lanzar. Lo cual sí es importantísimo. Pero hay un factor muy, muy importante. El poder nosotros conectar. Y conectar con esas personas para que sean parte a nivel que están. Porque yo me he dado cuenta que ahora que hemos estado acá en Sudamérica, que hay muchas personas muy preparadas, personas que tienen mucha preparación académica, bíblica y también preparaciones así, pues conocimiento, ¿no? Ajá, sí. Pero yo me he dado cuenta de que yo sé que a lo mejor conocemos otros pastores de la región que tienen demasiado que dar, demasiado que enseñar, demasiado que reproducir, pero la pregunta es, ¿por qué la gente no lo está siguiendo? Si tienen tanto para dar. Y conocemos muchísimos pastores en México, en mi ciudad, en cualquier... Hay mucho que puede dar un pastor. ¿Cuántos pastores en Argentina pudieran desarrollar un programa de sanidad emocional? Muchísimos. ¿Y cuánta gente aquí necesita en la sociedad sanidad emocional? El 90%, el 95%. Entonces ese gap, pues entonces tú tienes que venir a lo que yo sé y el de acá. ¿Y tú por qué me quieres enseñar si ni me conoces? That's good. Yeah. Son así, entonces ahí es donde tengo que doblar las manos y es donde me miran. Cuando estaba aquí yo en Uruguay dije, tenemos que desarrollar una revolución de amor y servicio al prójimo. Eso va a desquebrajar muchas cosas. Sí. Eso sería una revolución, pero no, ¿qué pensamos? Que mi iglesia se llene y que aprendan lo que yo sé que les tengo que decir. Son ese tipo de cosas, ¿no? Que las pones en la mesa y te quedas. Sí, es básicamente... Porque al principio cuando hablaste fuiste por varios temas que estaría bueno después no meternos, pero esto es básicamente ir a la jornada donde la persona esté. O sea, esté en el -3 que dijiste vos, o esté en el 1 o esté en el 2, es lo que hacía Jesús. Él se acercó a la samaritana donde ella estaba. Él fue hasta ese lugar. Claro. Y a veces tal vez me queda grande o difícil una revolución de amor a la sociedad. Como que si me hace yo, somos 10 en la iglesia, ¿cómo hacemos para afectar a la sociedad entera? Pero tal vez todo empieza con uno, con ese amigo, con esa persona que tenés, tu vecino, ¿no? Y así empieza una revolución. O sea, no empieza, voy a hacer y voy a pintar 10 escuelas mañana. Sí. No
No tenés ni los recursos humanos ni los recursos financieros. Entonces es como, para que no se nos quede tan grande, empecemos con uno cada uno, ¿no? Sí. Y mira la pregunta, por ejemplo, como pastores o líderes. Ayer dijo un pastor que estaba aquí en Uruguay que se me hizo muy interesante, que dijo, no sé si te acuerdas que dijo que bueno, sí, la planeación o el plan de plantear una iglesia o todo eso, pero tiene que haber algo en ese líder, en ese futuro pastor, claro. algo que lo mueva, ¿no? Entonces, la motivación. Y un impulsor, decir, es que ¿qué puede dar, no? Sí. Entonces, aquí es una pregunta bien, hoy entramos en temas tensos, ¿no? ¿Para qué quieres abrir una iglesia? ¿Qué vas a dar? ¿Qué tienes para dar? O sea, ¿qué vas a dar? Y yo hace un tiempo hablé con un pastor en el norte de México y que quería abrir una iglesia, y como por 2 horas me habló de todos los influencers cristianos que conocía. Ya me había acabado los tacos y yo ya estaba en grado de desesperación. O sea, ya y voy a abrir una iglesia, pero todo lo que me dijo, todo lo que escuché por más de 2 horas eran temas de y cuando abra mi iglesia, y cuando abra el otro, y cuando haga. Pero yo nunca escuché que dijera, ay, es que hay tantos divorcios en la sociedad. Hay tanta necesidad, tanta pobreza, o hay tanto analfabetismo. Y tenemos que alcanzar y ver la manera de generar. Sí. En 3 horas no existió ese tema. Es muy... y te quedas así como que, bueno, o sea, que hay en tu corazón, ¿no? Es muy importante como líderes liderar no por quien conocemos, sino liderar por quienes somos. Y eso es bien importante, nosotros como líderes tener y escudriñarnos y poder, porque muchas veces nosotros somos la barrera que está deteniendo el crecimiento. Somos el límite, sí, claro. Somos el límite, puedo pensar eso nada más. El hecho de que a veces mi iglesia no está creciendo y uno y identificar, que hace rato estábamos hablando abajo, ¿no? Identificar eso que yo soy es difícil. Y lo que no soy. Así es difícil para todos, o sea, ¿entiendes? Y eso se aplica en una organización, hablando ahorita en contexto iglesia, ahí, porque yo estoy convencido que Dios quiere que avancemos la iglesia, pero a veces es uno. Y uno, lo que somos, vamos a reproducir, ¿me entiendes? Y ahí es, en el corazón, habla la boca. Y hablando de liderazgo, eso hay que animar, y nosotros también, el poder seguir creciendo, identificando dónde estamos. Y es que obviamente no es fácil. No es fácil. Nada de lo que estamos diciendo. No lo tenemos, estamos platicando y charlando, desafiándonos. Yo estaba hablando con ¿quién habla? Hace un tiempo, hace una semana estaba con un pastor amigo en Guadalajara, en México. Y me dejó el avión y un tema que me quedé un día más en Guadalajara, y fui con este pastor amigo mío, y yo estaba hablando con él, y él le decía, mira, yo estudié muchísimo de plantación de iglesias, muchísimo. Estudié un estudio bíblico donde en esa escuela bíblica me tocó estar en el departamento de plantación de iglesias, me tocó plantar 2 iglesias con ese modelo de iglesia, y yo recuerdo que estudiaba mucho. Ahorita vieron mi enciclopedia que tenía aquí en la computadora, mucha información, pero a la hora de la aplicación, a la hora que ya estás ahí jugando. O sea, ya yo después de varios años yo digo, o sea, pensé que sabía cosas, o sea. Sí, no. Sí. Uno piensa que sabe cosas hasta que no está en la cancha, ¿no? Y sé que es algo muy complejo y de repente uno se puede frustrar como líder, porque a veces son varios factores, ¿verdad? Uno puede ser primero que nada la tierra. Definitivamente sí hay cierto porcentaje de razón que cada cultura y realidad social son diferentes realidades. Afecta la realidad de la iglesia local. Si es un porcentaje, o sea, no es lo mismo abrir una iglesia en Colombia que abrir una iglesia en Alemania, pues, o sea, no, es otro tipo de tierra, es diferente lo que espiritualmente sucede, ¿no? Pero también hay cierto porcentaje de líder. Hay cierto porcentaje de líder de que dices, bueno, es que ¿a dónde estoy yo? Hasta ahora estoy topando yo a la gente, la estoy desarrollando, tengo un sistema de crecimiento, de desarrollo. Y ahorita lo que tú dices en la mañana, anotamos ahí abajo, que uno tiene que tener ese autoanálisis de decir, bueno, ¿qué tipo de personas voy a alcanzar y puedo alcanzar? Porque una vez escuché yo de chiquito que orábamos por los gobernadores, por los empresarios, por los... y orábamos todo, que vamos a ganar. Pero a lo mejor no estamos con esa... Bueno, agárrenme el corazón, pero no entiende el corazón. No lo podemos hacer.
No tenemos la no lo podemos hacer. la capacidad o sea, que no, para no, poder no, llegar a no, esa no lo persona. si tú eres una persona que quieres alcanzar a puros científicos intelectuales y tú no terminaste la primaria, es complejo que desarrolles una empatía, una relación empática, o sea, es complicado. Yeah. Entonces, por eso me llega la pregunta. En marketing decimos que tenemos que definir el cliente ideal, el buyer persona, como dicen, ¿no? Yeah. Entonces, es un punto que dice, bueno, ¿a qué tipo de gente va a alcanzar? ¿Cómo se miraría la persona que entraría por las puertas de la iglesia? Si decimos, todos pueden entrar, yo sé que todos pueden entrar. Y todos queremos alcanzar. Pero la realidad es de que tú vas a jalar, vas a ser atractivo, tú vas a atraer personas de un cierto perfil. Que tiene que ver con el tuyo. Tiene que ver con el tuyo. Sí, Aquí sí. es qué tipo de personas y qué tipo de personas vas a tú alcanzar. Y no está ni mal ni bien, simplemente No, claro. eso es. Es. Y eso también modifica la manera en que predicamos. Yo por muchos años, yo me empecé a dar cuenta de algo. A mí me invitaban a predicar a veces a unas iglesias allá en la zona, que eran de otro perfil, dejémoslo así. Y yo me empecé a dar cuenta que la gente traducía lo que decía como algo no tan espiritual. Está muy tranquilo, mucha información, y ellos querían más el sentir cosas emocionales, ¿no? Porque en esos hay perfiles donde entienden que lo emocional es sinónimo de espiritualidad. Eso es otro tema. Pero de repente me empecé a dar cuenta que lo que yo hablaba conectaba más con cierto perfil. Claro. Que la gente decía, Dios me tocó, Dios me habló, y era el mismo mensaje. Entonces eso me llevó a lo que es la pirámide de Maslow, de Maslow, que somos en marketing, nos inspiramos en las necesidades, ¿no? Que es la necesidad de seguridad, de la primera es la de las fisiológicas, ¿no? Y luego las de sobrevivencia, y luego las de seguridad, luego las de, creo que estima es, ¿no? Afiliación. Y estima, y luego autorrealización. Entonces, si tú vas a una iglesia con necesidades fisiológicas, que son personas que muy vulnerables, obviamente, el tipo de mensaje que vas a dar ahí, la manera en que vas a predicar, es diferente. Vamos a orar por ese nuevo trabajo, o por eso, para que Dios te provea zapatos para el uniforme de tu hijo, ¿está bien? Pero si le vas a hablar a alguien que ya tiene todo, que tiene todo profesionista, pero que tiene problemas emocionales, temas de estima, ha desarrollado su idea como si fuera un robot, una máquina de producir, pero a la vez tiene problemas emocionales, es otro tema, temas ya más de estima. Pero si tienes a alguien enfrente que tiene todo, Sí. tiene familia, tiene todo, Entonces, lo material, pero si lo estás hablando. Lo material, y hasta la familia. Y hasta la Y familia. vamos a vivir, mis hijos ahí están, todos están ahí, que todos sabemos que sin Dios y sin que Jesús pues no estamos completos, ¿no? Siempre, Sí. pero a veces uno no piensa eso, pues, ¿no? Son otras necesidades, el tipo de mensaje es diferente. Sí. No solo el tema, sino cómo lo comunicas. ¿Cómo lo comunicas? Ese es otro ¿En ¿cómo qué lo contexto? ¿Cómo lo comunicas? Sí. Una vez escuché un pastor que se llama Juan Beriken, Sí. eso hace mucho en un evento de liderazgo hace como unos 5 años, y él decía esto, me hizo muy interesante lo que dijo, me decía, ese del Saltillo, dice, las personas entre más intelectuales sean, se van a mover por cosas que tengan sentido. Y eso también lo dijo Andy Stanley, más bien, más de Andy Stanley. Dicen, they follow things that make sense. O sea, they follow things that make sense. entonces Entonces, personas no digas tanto por la emoción, No. aunque tienen emoción, pero es primeramente el intelecto y después el corazón. Primero lo piensan. Que sí, o sea, sí, o sea, a ver, entonces, si tú entre más hay más crecimiento intelectual, es otra manera de conectar y liderar y pastorear y discipular a las poblaciones. Todo es todo un tema de divorcio, por eso cuando llegamos a un país nuevo, es ver dónde está la gente, de dónde estoy partiendo. Claro. De dónde estoy. ¿De dónde hacia dónde? Porque tenés que primero saber dónde estás. ¿Dónde estoy? A ver, Y auto, sí, total. O sea, ¿qué mensaje traigo y cómo pues, incluso puedo modificar? Eso sí se puede modificar. La manera a lo mejor de comunicarlo. Ese mensaje. Y son esas variantes que como líder uno tiene que saber moverse y navegar en medio de las crisis. Total. Peter Drucker, un autor de liderazgo muy famoso, le decían esto, ¿no? ¿Cómo los líderes enfrentan las crisis? Y él decía, los líderes, él le hacía una entrevista y le decía,
Aquí la tengo, ¿no? Decía, dura 4 Lo horas. vamos a pasar. 4 horas de entrevista. Dice, 4 horas. Dice, está mal tu pregunta. Porque los líderes reales anticipan las crisis. That's good. Las anticipan. Están preparados para eso. O sea, estás preparado. Entonces, si yo llego aquí y no, ¿qué crisis aquí? Es que no se puede acá. No sé qué. O en otro país. Es un líder que está, es un aprendiz de líder que está navegando crisis. Pero cuando es un líder real, entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo anticipar lo que está viniendo? ¿Cómo, yo pensaría ahorita, ¿no? Pensamientos, ¿no? ¿Cómo le haríamos para alcanzar aquí 100,000 personas? Es el pensamiento que está, no pienses ahorita en es que la crisis está muy así. ¿Cómo le haríamos? Necesitamos 1,000 pastores, 1,000 pastores que puedan pastorear 100 personas, ya sea dentro de la misma iglesia o diferentes iglesias. Pero, ¿cuál sería la ruta? ¿Cómo le haremos? No puedo yo estar liderando en modo reactivo. Decir, pues aquí estamos medio sobreviviendo. Sí. ¿Cómo estamos? Pues ahí echándole ganas a ver qué pasa. O sea, decir, pero obviamente todo parte de definir dónde estamos, ¿no? Total. Y me viene a la mente también la importancia de exponernos a otros líderes. ¿Verdad? La importancia de exponernos a otras realidades. Como lo estás hablando ahorita, traemos un contexto tal vez de fuera, y sí, pero es aprender también aquí. Es por eso la importancia de ir a un lugar, a un terreno nuevo y contar historias, platicar el corazón, ver lo que está pasando. Ayer en la noche estábamos hablando con Andrés y unos pastores aquí también, y ver la historia aún del país. Sí. Poder, porque para entender el presente tenemos que entender el pasado, y poder conectar eso y aprender, y creo que es muy, muy importante. Pero lo que estamos hablando ahorita es algo, son muchas cosas, pero yo como líder es algo muy importante el poder conocernos, el poder ver el nivel de influencia que tenemos. Tantos líderes y pastores que nos frustramos, hablando de pastores también que se frustran porque su iglesia no crece. Y muchas veces, pero están haciendo lo correcto, tal vez están haciendo en su contexto lo mejor que pueden, pero a la vez yo creo que es un análisis, un autoanálisis que tenemos que tienen que tener para ver cuál es el nivel de influencia que tienen, a qué personas en realidad, el valle de personas que estamos hablando, estoy capaz para poder llegar, y ese nicho para poder hacer, y en base a eso vas a reproducir tu estrategia como iglesia. Claro. En base a eso tú vas a crear esos, pero aquí el punto es ser conscientes de eso, ¿verdad? O sea, y está bien, no está mal, está bien. Si Dios me ha mandado y mi perfil es tal vez ir a ese grupo de personas con ese perfil de que están en unos países que hemos visitado, me decía un pastor, yo aquí le tengo que compartir a la gente esperanza, porque no saben el mes que entra si van a poder comer o tener plata. Llegaba a fin de mes, ¿no? Llegaba a fin de mes y todo, pero otro tipo de personas, como estamos hablando, es de que ellos ya tienen todo eso. O sea, hay otro tipo de necesidades, pero es lo importante, todos tenemos necesidades, pero como líderes tenemos que saber si queremos ser efectivos y poder ir y poder atacar, y con el amor de Jesús. Sí. Perdón, es toda la diversidad. O sea, no está mal que yo llegue a influenciar a cierto perfil, sino al contrario, habla de la diversidad de Dios y de la diversidad de la iglesia. Yeah. Porque si todos apuntáramos, si todos solamente alcanzáramos a un perfil, el resto se pierde, no tiene sentido. Sí. Necesitamos esa diversidad total. Pero esto también, lo que vos decís, Dani, es duro. Es duro porque a veces lo que yo soy no condice con lo que yo creo que soy. Y vivimos en una realidad. Y a veces lo que yo soy, lo que yo alcanzo y lo que yo estoy viendo de resultados, no tiene nada que ver con lo que yo estoy apuntando, porque todavía no me conozco o no conozco exactamente con una cruda realidad lo que yo puedo alcanzar. Obviamente que eso se puede mejorar. ¿Cómo? Aprendiendo de liderazgo, exponiéndome a otros pastores. O sea, hay posibilidad de crecimiento, pero siempre partiendo desde la realidad. Por ejemplo, yo, en mi caso. Bueno, y sí, no es un punto. Tiene que haber todo tipo de iglesias para todo tipo de gente. Claro. Pero en mi caso, yo me he hecho esos análisis. Esos análisis que tú estás diciendo. Yo sé que yo no soy bueno para cuidado pastoral. No soy bueno. No soy bueno para temas como de consejería. O sea, es que mi esposo me sacó la lengua, o el vecino me manchó el carro y estoy enojado con el vecino. Y tal.
Temas de cuidado pastoral, yo personalmente no es mi fuerte. No es mi fuerte. Y de hecho es otro tema de liderazgo. Ahorita estamos en un equipo en la iglesia de cuidado pastoral donde se encargan de seguir. O sea, es lo fuerte de ellos, es mi debilidad, ¿no? O sea, porque no es mi fuerte. Hay pastores que a lo mejor son muy buenos. Y yo sé que tengo otro tipo de fortalezas, pero esa no es mi fortaleza. Entonces, uno tiene que ver dónde está. Pero también hay cosas que como líderes, o no nada más como pastores o líderes, sino como seres humanos creadores, que somos creación de Dios, tenemos que identificar nuestras habilidades potenciales, nuestros talentos, nuestros dones espirituales y hacer nuestra parte por maximizarlos. Claro. Muchos de esas personas que no llegan a donde quieren llegar, a veces es un tema de que están con una idea autoconcepto equivocado. Ahí es donde entran temas muy padres como el enneagrama, como cursos de personalidad, el autoconocimiento, ¿no? Claro. Eso creo que es súper importante, ¿no? El tema del autoconocimiento. Pero a lo mejor también no llegan donde creen que puedan llegar con falta de crecimiento personal. Donde no dicen, bueno, tengo que yo desarrollar, pues te las llevas viendo Netflix todo el día en lugar de leer 2 libros al mes. Bueno, pues ya empezamos, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Eso comenzando. Ese es otro tema. Pero sí son otro tema. Son temas, ¿no? Porque yo conozco gente que sí, dicen, no, es que quisiera hacer, y sí lo pueden hacer, pero no han crecido, no, es un tema de crecimiento. Sí. Pero tengo una pregunta y yo la dejo acá, a ver si ustedes saben cómo responderla. Si yo soy pastor y hoy estoy escuchando este podcast, ¿cómo sé si yo soy el que le está poniendo la tapa al crecimiento de mi iglesia? ¿Cómo puedo identificar eso? Y una vez que lo identifico, ¿qué hago para salir de ahí? Eso lo vamos a ver en el episodio 2. Episodio 2. No te lo pierdas. Te lo dejo ahí.